Bueno, es un gusto estar de nuevo trabajando con ustedes. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante donde vamos a trabajar algo que puede parecer un poco complejo, pero no, la verdad que va a ser bastante sencillo. Lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera. Vamos a hablar de la etapa intermedia. En primer lugar, vamos a explicar qué es etapa intermedia porque en las fases del proceso ordinario penal hay una etapa de investigación, que es la que ya ocurrió antes. Luego tenemos la intermedia y luego vamos a la otra fase, la tercera, que es el juicio oral penal. Estamos hablando, recordando, el procedimiento ordinario. Entonces nos vamos a concentrar en la etapa intermedia. Esta etapa intermedia tiene actos preparatorios para llegar a la audiencia etapa intermedia y actos conclusivos o finales de la etapa intermedia. Para poder hablar de la etapa intermedia vamos a regresar a lo que ocurrió antes y vamos a hablar de esos actos preparatorios de etapa intermedia. Nos vamos a ir a la audiencia oral de primera declaración del acusado y vamos a encontrar que desde ahí, cuando se decidió un auto de procesamiento, un auto de aplicación de prisión preventiva o de medida sustitutiva, que también puede ocurrir, se dictó ese auto de procesamiento, el auto de aplicación de medida sustitutiva o prisión preventiva. En esa misma audiencia ya se indicó cuándo iba a ser la audiencia de etapa intermedia y cuándo se iba a presentar el acto conclusivo del Ministerio Público. El acto conclusivo es lo que da por terminado lo que es la fase de investigación. Cuando el acto conclusivo se presenta, ahí concluye la etapa de investigación. Pero a la vez, el acto conclusivo que presenta el Ministerio Público es lo que da inicio a la etapa intermedia. Esto es lo que vamos a llamar actos preparatorios de etapa intermedia, que da inicio con el acto conclusivo del Ministerio Público. El acto conclusivo lo va a presentar el Ministerio Público directamente llevando su escrito, su requerimiento al tribunal, al juzgado. Para ello, desde la etapa del juicio de la audiencia de primera declaración, se señaló el día que él lo debería de presentar. Entonces tiene el transcurso del día y lo lleva y lo presenta al tribunal. Cuando ya está presentado en el tribunal lo que hace es convocar a las partes y avisarles que el acto conclusivo del Ministerio Público ya está presentado y existe ya en sede del órgano jurisdiccional. Es nuestra obligación como abogados, ya sea yo querellante, sea yo actor civil, sea un tercero demandado, sea el abogado defensor, de acudir al juzgado y recoger ese escrito que el Ministerio Público presentó como acto conclusivo. Este acto conclusivo puede consistir en dos, básicamente. Primero es presentar una acusación y solicitar la apertura a juicio oral y público. Segundo, solicitar el sobreseimiento del proceso. Estos son los únicos actos conclusivos de investigación que existen. ¿Por qué lo digo así? Porque el Ministerio Público tiene dos caminos en este momento. Lleva el caso a juicio oral y público o cierra el caso de manera definitiva e irrevocable, pidiendo entonces un sobreseimiento. ¿Por qué razón lo va a hacer? Porque la investigación que realizó en la etapa anterior le ha proporcionado los elementos necesarios para decir, bueno, yo voy a llevar a juicio oral y público a esta persona y lo voy a acusar. Entonces su requerimiento es formular acusación y pedir la apertura a juicio. Por el contrario, no tiene los elementos necesarios para poder llevar a cabo lo que requiere para llevar a juicio oral y público al acusado, tiene que requerir un sobreseimiento. ¿Y qué es el sobreseimiento? Es una solicitud en la cual el Ministerio Público va a decir, el caso lo voy a cerrar. ¿Por qué? Porque tengo claro, de mi investigación surge de que no hay un delito que perseguir. Y eso significa que la petición tiene que ser en el sentido de cerrar el caso y por eso se requiere un sobreseimiento. Pudiera ser también, tiene investigación necesaria que le proporciona información sobre que un delito sí existe, pero el fiscal ha llegado a convencerse de que son otras personas las que lo han cometido y el acusado, el que tiene en este momento sujeto a proceso penal, no es quien participó y en ese sentido también procede dictar o solicitar el sobreseimiento en favor del acusado. Es por eso que estos son los dos últimos actos que le vamos a llamar los actos conclusivos de investigación.
Solo son 2 únicamente. Por supuesto, si no le alcanza el tiempo para hacer investigación, tiene la posibilidad de pedir más tiempo y para ello tiene que solicitar una clausura provisional. Y la clausura provisional lo que le va a permitir es que se le dé más tiempo para que pueda concluir su investigación y en su caso, de manera fundamentada, hacer el requerimiento, ya sea de la acusación o ya sea de sobreseimiento. Pero por el momento no puede decidirse ni por la acusación ni por el sobreseimiento. Por lo tanto, su petición es: pido la clausura provisional del proceso y lo que quiero es más tiempo, porque necesito tener investigación para poder determinar que existe un delito y existe probabilidad razonable de que el acusado ha participado en este delito. Pero no solo eso, tengo los elementos de prueba y eventualmente en el juicio oral y público lo voy a poder probar como fiscal y voy a poder requerir una sentencia condenatoria. Y por ese motivo, estos son los 2 actos conclusivos: apertura a juicio, sobreseimiento, son los únicos actos conclusivos. Por supuesto, también puede hacer otro tipo de requerimientos. Puede requerir procedimientos desjudicializadores o puede presentar variantes a la acusación. Por ejemplo, pedir un procedimiento abreviado. Por ejemplo, transformar el proceso y promover un proceso de acción privada. O por decir algo, también implementar un procedimiento de aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, que sería otra forma de resolver también esta parte del acto conclusivo. Por ahora lo dejamos acá y en la siguiente sesión vamos a seguir viendo cada uno de ellos en particular.